desayuné ni que hoy no tomé café, sino que el domingo que dispongamos para ayunar sea, si todos los domingos estamos dispuestos a adorarle a Dios, a dedicarle ese mediodía reunidos, que cuando sea ayuno esa disposición crezca. Porque cuando ayunamos nos renovamos, Dios nos fortalece. O sea, es como que esa conexión se activa, ¿verdad? No ayunamos todos los días. Así es que el domingo que dispongamos de venir a ayunar, que sea algo más. Y me encantaron las alabanzas, las adoraciones. La verdad que este tiempo fue muy bonito, ¿verdad? Y yo sé que vamos a seguir viendo frutos, porque yo sé que aquí los chicos también pueden seguir adorando, cantando, ¿verdad? Porque todo hace parte de nuestro crecimiento. Races, ya lo tienes, te mandé el... Vamos, mientras que Rancés me ayuda con el PowerPoint, vamos a orar primeramente, a darle gracias a Dios por este día, ¿verdad? Y para entregarle a Dios este momento. Padre Celestial, Dios bueno, te bendecimos en esta mañana, Señor. Seguimos dándote la gloria, seguimos alabándote, Señor. Padre, ahora en este tiempo de la predicación, Señor, en lo personal me entrego a ti, me presento como ese instrumento útil en tus manos, mi Dios, para que tú me uses, para que de mí salga palabra tuya, Dios, y también para que los corazones, la vida de mis hermanos pueda ser ministrado al igual que tú lo hiciste conmigo, Señor. Prepara los corazones, Señor. Padre, que este mensaje pueda llegar, Padre, porque tu palabra llega, ministra y cumple el propósito por el cual tú le enviaste, Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están? ¿Cómo? Monchi, me encanta tu sinceridad. ¿Tú sabes cómo yo estoy, Monchi? Ay, padre. Es que hoy iba a venir yo toda holgórica con suéter, ruana, sombrero. Pero ya me dijeron que no me iban a dejar entrar, Chele. Porque sí, yo soy colombiana. Y ayer, padre, ayer. Y me estaban apoyando porque en el grupo estaban chateando. Nosotros no celebramos de esa manera, pastor. No. No, ¿quién fue que empezó? Yo no empecé. ¿Quién fue que empezó? Marotti. No. Bueno, yo no sé. Y yo, no me busquen. Pero bueno, yo que me voy a quedar quieta porque yo le hubiera mandado la foto de mi celebración y me sacaban del grupo inmediatamente. Que se preparen los uruguayos. Aquí hay uruguayos. Ay, Padre, Señor, menos mal que las Mari están allá. Sí, menos mal que las Mari también están para allá, porque pero que se preparen. Bueno, ahora sí, vamos en el ayuno. No me molesten, estamos en el ayuno. ¿Vieron? Son ustedes. Mis queridos hermanos, la verdad que tenía rato que no los veía desde acá, tenía ratito, pero bueno, le damos gracias a Dios porque estamos al servicio de Dios y aunque no sea fácil, sinceramente mi semana fue fatal. Dios sabía que yo necesitaba esa, y por eso permitió que Colombia ganara ya. Pero entonces, no, ay, Padre, no señor, voy a meter mi cuña aquí como 3-4 veces. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de un tema muy importante para nosotros como los hijos de Dios, que es el crecimiento espiritual. Y yo quiero continuar con ese reforzamiento que hemos estado compartiendo las últimas semanas acerca de Monchi, que nos habló de tema de renovación, ¿verdad? El pastor también en sus mensajes anteriores también nos estaba hablando acerca de esa auditoría que nosotros como hijos de Dios requerimos, ¿verdad? Y también
Oliver. La verdad que el mensaje de Oliver de la semana pasada, gracias, estuvo muy bueno y la verdad que nos ministró bastante. Un excelente mensaje que tuve la oportunidad de volverlo a escuchar, y así como les dice el pastor, yo les animo a que visiten nuestra página de YouTube y ahí van a encontrar todos los mensajes que nosotros hemos estado compartiendo. Y tuve la oportunidad de escuchar nuevamente el mensaje de Oliver, que nos dio datitos muy importantes, históricos del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también muy necesarios para nosotros. Y ¿sabe qué me gustó? Que están, creo que los 5 mensajes, si nos ponemos a escuchar un pedacito de los últimos 5 mensajes, todo va así, va concatenado, va así. Es una llavecita, ¿cómo le llaman? Un eslabón con el otro eslabón. Y yo quisiera también continuar con esa misma línea, así que me voy a apoyar de varias cositas que tomé por ahí, así que no le digan a Oliver, pero bueno. Entonces, yo hoy quiero compartirles acerca del crecimiento espiritual, un término que quizás hemos escuchado mucho nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero va muy de la mano con el concepto de renovación. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, día a día, si no lo hacemos día a día, año tras año, debemos ir escalando. Debemos ir escalando. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla y nos enfatiza acerca del crecimiento. Nosotros la gran mayoría del tiempo nos enfocamos en el crecimiento personal, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos? A que quiero ser un profesional, a que quiero ser un gran empresario, una persona reconocida. Es un enfoque que creo que se lo comenté la vez pasada, que no es malo. La gente se quiere superar. O sea, yo sé que más de uno o está en la posición o conoce a alguien que creció, que, bueno, la gran mayoría de personas que eran de barrios vulnerables y hoy en día son grandes profesionales, grandes personas reconocidas porque tuvieron ese crecimiento espiritual. Eso mismo debe pasar con nosotros como hijos de Dios. Vamos a continuar. Entonces, yo quisiera, una de las tantas cosas que no quiero utilizar la palabra robar, que extraje, una de las tantas cosas que extraje de la prédica de Oliver, él inició con una frase, voy a parafrasearla aquí, dice: como seres humanos llega el momento en que podríamos pensar que todo se acaba, donde no hay esperanza, donde no hay esperanza alguna de tener un nuevo comienzo, de poder tener una nueva esperanza, una nueva forma de poder mirar hacia adelante. Creo que muchos no hemos estado allí, ¿verdad? Y que a lo largo de la historia, como iglesia, nosotros también podemos experimentar la misma situación. Tiempos difíciles donde podemos perder la visión, podemos perder el deseo ferviente de Dios y podemos perder ese compromiso continuo de amarle. O sea, hermanos, no se extrañe, eso yo creo que nos llega a todos. En la Biblia, estas grandes figuras bíblicas de la historia del cristianismo también pasaron por esos momentos difíciles. Así que si en algún momento nosotros lo hacemos, no se sienta el peor ser humano del mundo, ¿verdad? Lo importante es no quedarnos ahí. Entonces, esa misma situación la vivió el pueblo de Israel. Ellos vivían como en una constante pérdida de su norte, ¿verdad? Entonces, en el caso de Oliver, la reforma, recuerdan que vino a través de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Esdras. Lo que Oliver nos comentó, en ese momento, ¿quién fue el que se levantó? Era Esdras, fue Esdras, ¿verdad? Pero, como hemos sabido, era un continuo comportamiento del pueblo de Israel, pero también una continua confirmación de la fidelidad de Dios hacia ellos. Entonces, eso también es una tipificación de lo que como iglesia, o a veces, como les dije, personalmente vivimos. Entonces,
Pero hay algo que nosotros siempre debemos tener presente y que no se nos debe olvidar y que la Biblia nos recuerda siempre, que Dios está en control de los tiempos y Dios es fiel a sus promesas. Aquí los que titubeamos o los que cambiamos somos nosotros. Dios permanece fiel, ¿verdad? Entonces yo sé, estoy completamente segura, no, nadie me lo va a poner en duda, que Dios también tiene podemos decirle como que ese resurgimiento, esa reforma espiritual para esta iglesia, para ti y para mí. Yo sé que Dios está preparándonos para lo que Él quiere hacer con nosotros. Y lo hemos podido ver en las maneras en las que Dios nos ha hablado últimamente. Porque cuando nosotros compartimos algo no lo hacemos porque queremos, sino porque Dios está hablando a su pueblo. Pero hace falta, ¿verdad?, un corazón dispuesto. Entonces, haciendo como un breve resumen de lo último que hemos estado hablando, a ver, el pastor nos estaba hablando acerca de ¿qué? De la auditoría espiritual. Y exacto, como el dictamen. ¿Se acuerda cuando el pastor nos hablaba acerca del espíritu de estupor y de todas esas condiciones que muchas veces nosotros como cristianos caemos, ¿verdad? Entonces esos altibajos nos llevan a lo que hemos escuchado como el espíritu de estupor. Monchi también, que nos habla acerca de la renovación, ¿verdad? De que la misma es un proceso. Nos comentó que hasta a veces se siente viejo. ¿Cómo te sientes, Monchi, después de...? Ya está fantástico. Porque muchas veces nosotros seguimos, ¿verdad?, que nos sentimos en esa condición, pero Dios nos renueva, ¿verdad? Y que Oliver también nos ratifica en ese proceso de cambio, ¿verdad? Él nos habló acerca de esa reforma espiritual que nosotros debemos tener. Pero voy a tocarles rapidito antes de entrar al bosquejo. A ver, 1, 2, 3, 4 puntitos. 4 rapidito que me quedaron sonando y más que todo por eso repetí el mensaje. Él nos dijo que en Esdras había disciplina. ¿Se acuerdan? Que Esdras había dispuesto, había decidido conocer y estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que la palabra disposición ha sido una palabra clave en todo este tiempo, ¿verdad? En nosotros hay disciplina espiritual. Yo me pregunté, yo tengo una disciplina espiritual. Entonces, él también nos hace una pregunta. ¿Qué he resuelto hacer en mi corazón? Y yo me hice la misma pregunta. ¿Qué he resuelto hacer en mi corazón? ¿Qué he decidido hacer en relación a mi vida espiritual? Yo me quedé, bueno. Y esta también, ¿en dónde tengo mi corazón? ¿Qué es lo que yo priorizo? ¿Qué tengo en mi corazón? Las redes sociales, mis problemas, mis proyectos. ¿A qué le dedico más tiempo, más bien? Y yo, ay, Dios mío. Y por último, él dice que la búsqueda de Dios requiere intencionalidad. Ay, a mí me encanta esa palabra. Intencionalidad. Entonces, no podemos sentarnos a esperar que las ganas vengan o que se haga el tiempo adecuado o bien que se cumplan todas las condiciones para entonces buscar a Dios. No hay tiempo perfecto. El tiempo de buscar a Dios es ahora. Ay, el día que yo no tenga problemas ese día, voy a disponer mi corazón a buscar a Dios. Entonces, la disposición y la intencionalidad son elementos que van de la mano y requieren una decisión. Si usted y yo queremos ser y hacer como Jesús, eso necesita disposición e intencionalidad. Entonces, estamos, mis queridos hermanos, siendo desafiados. En lo personal estoy sintiendo ser desafiada. Porque yo no puedo seguir siendo la misma persona. Y viendo un poquito los mensajes atrás, ya nosotros hemos compartido esto aquí. Entonces,
Y de esa manera lo hizo Esdras, ¿verdad? Él sintió un desafío y lo tomó. Entonces, dice que Esdras estudiaba la palabra, la practicaba y la enseñaba. Entonces, nosotros como más que todos los que predicamos aquí, tenemos esa responsabilidad también de leer la palabra, estudiarla y también compartirla. Pero como Oliver decía, esa responsabilidad no es solo mía, ni del pastor, ni de Monchi, que somos los que estamos predicando ahora. Esta es una responsabilidad de todos. El crecimiento debe ser de todo. Aquí no importa si de pronto nosotros, si tú no haces nada, de pronto no haces nada en la iglesia o no tienes ningún cargo importante o qué sé yo. Yo creo que nosotros nos debemos preocupar por crecer espiritualmente. Entonces, debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios en relación a nuestro crecimiento espiritual. Esto es una responsabilidad individual. Y fue algo que yo logré entender. Porque yo puedo darle las enseñanzas a mi hijo. Pero ahora que él tenga conciencia, en él debe tomar la decisión. Él, mientras que esté en mi casa, bien decía mi papá, mientras que estén aquí en la casa, ustedes siguen las órdenes y las enseñanzas. Ya después que ustedes se vayan, pero bien dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando tú instruyes, eso queda, ya sea en el ámbito espiritual o en el ámbito secular. Entonces, el enfoque que le vamos ahora a dar es el crecimiento espiritual, pero individual. ¿Ok? Vamos a leer rapidito. Se los voy a leer acá por sí. Lo tuve que dividir porque es un poquito largo. Segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Voy a leer la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice, un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Entonces, justo. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Me gusta esto. Jesús nos da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, todo lo que tenemos porque lo conocemos a Él. ¿Por qué somos dotados? Porque conocemos a Jesús. Entonces, quédese con esa palabrita. Quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. A ver, seguimos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense. Diga conmigo, esfuércense. Debo esforzarme. Ahora, por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádale dominio propio. Al dominio propio, añádale constancia. A la constancia, añádale servicio a Dios. Y al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y ese afecto, añádanle ¿qué? Amor. Si todas esas cosas están presentes en su vida, ¿y qué? Aumentan. ¿Y qué? Aumenta. Estoy tirando varias palabritas claves. Entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le falta estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ¿qué? Ciego y ha olvidado que sus pecados fueron ¿qué? Perdonados. Así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. ¿Qué otra vez dice?
esfuércense por demostrarlo ¿en dónde? En sus vidas. Y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta versión, primera vez que la leo, ese pasaje lo he leído, pero primera vez que lo leo en esa versión, porque tiene palabritas bastante precisas. Y yo dije, ¿la pongo o no la pongo? La voy a poner, porque lo siento muy, muy claro. Esto habla de esfuerzo, esto habla de movimiento, esto habla de incomodidad. Si tú eres hijo de Dios, te tienes que incomodar. No podemos seguir viviendo. Esto era directamente para los que habían escuchado la palabra. Aquí Pedro dice que ese es un reto que Pedro le hace. Los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca deben dejar de crecer. Nunca. Póngase que el camino del Señor es una escalera. Y si usted tiene 10 años en el primer escalón, creo que ya es tiempo de incomodarnos para pasar al segundo escalón. Entonces, personas dispuestas a seguir los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. Y aquí Pedro enlista 7 rasgos que debemos procurar nosotros tener. Y les aseguro que los vamos a estudiar. Adivinen, la semana que viene otra vez me van a ver. Otra vez. Así es que yo creo que vamos a profundizar en esto. Entonces, al igual que la renovación espiritual, el crecimiento espiritual también implica que un proceso. Añade, suma, no restes, ¿verdad? Entonces, ambos conceptos van de la mano, ya que para poder crecer debe tener una conexión con el que renueva mi espíritu, y es el Espíritu Santo. Si yo quiero crecer, debo ser renovada. Entonces, y es importante resaltar que el crecimiento espiritual solo lo experimentan un grupo de cristianos, bueno, un grupo sí, de conocedores. ¿Ustedes saben quiénes son? Los que deciden ser discípulos. Ya nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, la diferencia entre creyentes y discípulos. Entonces, la renovación, el crecimiento, la experimenta el que decide ser discípulo, el que decide ser como su maestro, ¿verdad? Entonces, nuestro crecimiento espiritual no se mide por el tiempo que tenemos en la iglesia o de conocer a Jesús. Yo he escuchado gente que se jacta diciendo, yo tengo 30 años en el evangelio, 40 años en el evangelio. ¿Cuál ha sido el progreso de tu vida en esos 30, 40, 50 años en el evangelio? No se mide por eso. Entonces, se mide por las experiencias y la conexión que tengo con Dios. Yo crezco en el proceso. Me incomoda tener pruebas. No me gusta tener pruebas. Pero dice que Dios me hace crecer a través de las pruebas, a través de la incomodidad y sobre todo en la respuesta que damos a las situaciones. Entonces, las reacciones que nosotros tenemos a esa situación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Como cristianos maduros o todavía como cualquier persona corriente? Entonces, por nuestros frutos nos conocen, dice la Biblia. Entonces, validamos que somos discípulos de Jesús a través de nuestro accionar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo demostramos que hemos estado creciendo? De la manera en que yo reacciono, de la manera en que yo me expreso. Qué bonito es como, ay, mira, ya no responde como antes. Ya no hace lo que hacía antes. Ese crecimiento se debe ver. Si yo lo experimento, se refleja. No tengo que gritarlo. Eso se refleja por sí solo. ¿Ya? Entonces, una manera tan sencilla de explicarlo, que lo puse aquí yo dije para que sea un poquito más entendible, es con nuestro crecimiento físico. Desde que nosotros nacemos, vamos experimentando cambios significativos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Pero el crecimiento se produce gracias a la alimentación y al cuidado. Aquí la doctora está mejor para explicarlo que yo, ¿verdad?
Entonces, lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como el desarrollo. Si una persona no está creciendo bien, ¿verdad? ¿Qué hacen los doctores? Corren a hacerle exámenes por una condición, por algo, ¿verdad? Entonces, pero siempre se enfatiza en que el crecimiento debe ser ¿qué? Saludable. De la misma manera lo hacemos en el ámbito espiritual desde que conocemos a Jesús y va a concluir cuando Él venga por su iglesia o cuando ya Dios diga, bueno, hasta aquí pues, ya te vas conmigo. Entonces, el crecimiento no para. Dios todos los días tiene cosas nuevas para nosotros. Dice la Biblia que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios que estuvo con Adán y Eva, Abraham, toda esa gente es el mismo que está con nosotros. Pero Él no es un Dios cambiante, ni que varía. Él es un Dios que permanece y que no cambia, ¿verdad? Entonces, seguimos. A ver, ok, pero aquí dice, es imperativo saber que no debemos quedarnos solamente con saber que somos salvos o recibir la salvación. Debo conocer a aquel por el cual yo recibí la salvación. ¿Ya? Yo creo que aquí ya todos hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Ya todos tenemos como ese compromiso. Pero yo tengo que conocer quién fue ese hombre que hizo ese sacrificio por mí. Y mejor aún, ¿qué tiene para mí ahora que yo me convertí en hija? Yo no me puedo quedar así. Cuando usted le dice que tiene una herencia, ¿qué es lo primero que hace? Ay, yo corro a buscar para ver qué fue lo que me dejaron. Para poder entonces, ¿qué? Reclamar mis derechos como heredera. Es lo mismo que sucede en el ámbito espiritual. Yo creo que ya nosotros debemos saber que Dios es un Dios que restaura, que sana, eres un Dios que liberta. Pero ¿cómo yo sé todas esas cosas? Yo no puedo crecer por las experiencias de los demás. Yo debo tener mis propias experiencias para poder crecer. Y yo no sé si ya yo les había comentado, pero hubo un momento, creo que como a mis 20 años, 18 por ahí, yo recuerdo que yo le dije a Dios que yo quería conocer al Dios que papi y mami me hablaban. Pero yo no iba a mantener mi fe en lo que yo había escuchado de ellos, que yo quería tener mis propias experiencias. No sé si arrepentirme de las palabras que dije en ese momento, porque empecé a conocer. Yo, ay, Señor, ¿yo para qué dije eso? Pero lo necesitaba porque me hubiese quedado estancada y no hubiese conocido, hubiese experimentado a un Dios que renueva, un Dios que restaura, un Dios que sana. Si no hubiese pasado por eso, ¿cómo iba entonces yo a procesar muchas cosas que había tenido en mi corazón y que había vivido y experimentado, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablarles acerca de un poquitico, qué es el crecimiento espiritual. Miren, es el proceso continuo en el cual una persona profundiza y fortalece su relación con Dios. Continuidad, ¿verdad? Implica tanto el desarrollo personal como la transformación espiritual hacia una mayor conformidad con los principios y las enseñanzas de la fe cristiana. Viéndolo un poquito más sencillo, el crecimiento espiritual es un proceso ¿qué? Dinámico, o sea, experimental, de movimiento, ¿verdad? Y continuo. ¿Qué implica esto? Conocer más a Dios, profundizar en la relación con Él, ser transformados a su imagen y participar activamente como en la comunidad de fe. Es un viaje que dura ¿qué? Toda la vida. Pero el mismo va guiado por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, ¿qué es el crecimiento físico cuando la persona se va desarrollando? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Es el proceso en el cual yo conecto cada día más con Dios. Ahora les hago una pregunta que si quieren me la responden y si no, no. Después de escuchar esta definición de crecimiento espiritual,
¿Consideras que estás creciendo espiritualmente? ¿Profundizas en la palabra de Dios? ¿Participas en la iglesia? ¿Lees, estudias la Biblia? ¿Estás creciendo espiritualmente? Seguimos, pues. Entonces, después de saber qué es el crecimiento espiritual, yo quiero saber qué incluye ese crecimiento. A ver, vamos rapidito. El crecimiento espiritual, aquí tengo 5 puntitos, vamos a hablarlos rapidito. ¿Qué incluye ese crecimiento? Primero, conocimiento y entendimiento. El crecimiento espiritual implica aprender más acerca de Dios a través de la lectura de la Biblia, estudios bíblicos y enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Se busca entender quién es Dios, su carácter, sus propósitos y su voluntad para nuestras vidas. Entonces, ¿qué tengo que tener para seguir, para crecer? Conocer y entender quién es Dios. La Biblia, en la Biblia encontramos muchas, no sé cuántas veces, la expresión el Dios de tus padres. ¿Han escuchado? El Dios de mi padre, el Dios de tus padres, el Dios de esto. Pero yo creo que nosotros de ahora en adelante, Dios quiere que nosotros nos refiramos a Él a mi Dios, porque lo conozco, porque sé quién es, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa incluye? Relación personal. A medida que crecemos espiritualmente, nuestra relación con Dios se profundiza. Pues, ¿por qué? Esto incluye una comunicación constante mediante ¿qué? La oración, la adoración y la meditación, buscando escuchar y obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. No me puedo quedar solo con conocer a Dios. Tengo que avanzar a tener una relación personal con Él. Porque después que yo conozco a ese Dios maravilloso, oye, yo no me voy a quedar con las ganas, porque Él está dispuesto a tener una relación conmigo, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué otra cosa implica? Transformación del carácter. Dice, el crecimiento espiritual implica un cambio interno en nuestro carácter y comportamiento. Nos ayuda a ser más amorosos, pacientes, bondadosos, fieles y humildes, reflejando más claramente el carácter de Cristo. Hay una cosa que Dios siempre, siempre hace en nosotros, o quiere hacer, que es transformar nuestro carácter. Cuesta, ¿verdad? Cuando Dios nos empieza a moldearnos para que nos parezcamos cada día más a Él. Porque yo quiero que impere el Olivia, porque a mí me gusta más y soy más cómoda ser como yo, ¿verdad? Pero a Dios, si hay cosas en mí que a Dios no le agrada, Él empieza ese proceso de transformación, que casi siempre es bastante incómodo, ¿verdad? Y hasta un poquito doloroso. Seguimos. ¿Qué otra cosa implica? Participación activa en la congregación. Esta palabra la agregué y la iba a subrayar en rojo, pero no pude. Activa en la congregación. Dice, el crecimiento espiritual no ocurre en aislamiento. Esto me encantó. Es vital estar conectados con otros creyentes en la iglesia, participando en actividades, en el compañerismo y en el servicio mutuo. Nadie crece solo. Porque para mí lo que yo hago está bien. La mejor crítica que tengo yo soy yo misma. Pero hemos escuchado mucho acerca de puntos ciegos, ¿verdad? De áreas de oportunidad. Yo no puedo crecer solo. ¿Y por qué coloqué la participación activa? Porque yo no puedo, o sea, CCP necesita gente que llegue, se siente, y usted me va a perdonar si suena fuerte, pero CCP necesita gente que no solo se siente, CCP necesita gente que se levante y trabaje por la congregación. Queremos ver la iglesia llena,
Queremos verlas y saber que las almas se están salvando. ¿Y qué estoy haciendo yo para eso? ¿Qué estoy haciendo yo por CCP? Necesitamos una participación activa, como decía el pastor. Muchos haciendo poco. Entonces, si no lo estamos haciendo, yo creo que Dios nos está llamando a hacerlo. Y yo aquí me paro y felicito a los que lo están haciendo. Felicito al que se está preocupando por su crecimiento espiritual. No pudimos estar en la actividad de ayer, pero felicito a todo el que vino aquí y se unió a un grupo pequeño. Porque yo quiero crecer. Porque yo quiero que Dios ponga en mí cada día más y más. Entonces, necesitamos participar de CCP. Yo voy a quitar la palabra congregación y yo voy a poner CCP. Porque así como usted quiere que su casa marche bien, que en la casa se respeten los valores, que los muchachos crezcan como hijos de bien, que los muchachos barran, trapean, arreglen su cuarto, aquí en la iglesia también lo debemos hacer. Porque se requiere. ¿O usted cree que Dios lo trajo aquí solamente para sentarse? Para acomodar la silla o para que los domingos me pongo la ropa más pretty que tengo. No creo. Seguimos. ¿Me siguen queriendo? Ay, no me siguen queriendo. Qué mal. Ay, todavía están. Sí, todavía están como, bueno. De ayer están, y ahora yo hablándoles así, ay Dios mío, no me van a poner que pensar en grata aquí en CCP. Seguimos, mis queridos hermanos, primordial, lo que incluye mi crecimiento espiritual, fruto del Espíritu Santo. Que yo siempre lo veo esta porción de la Biblia como mi indicador, si yo quiero saber si estoy o no creciendo. Dice, a medida que crecemos espiritualmente, el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto visible. Yo tuve que corregir porque yo decía, los frutos del Espíritu Santo. Es uno solo que incluye, ay Dios mío, más complicada la cosa. Pero Dios nos ayuda a que ese fruto aflore, ¿verdad? Dice que nosotros somos un reflejo de los frutos del Espíritu Santo. Yo veía esto y Dios mío, esto es tan imposible. Pero nosotros tenemos al dador. O sea, si el Espíritu Santo ministra mi vida, eso solo va a aflorar. Yo no necesito hacer mucho. Lo que se necesita solo es un corazón dispuesto. Miren, y aquí se los puse. Voy para allá. Gálatas 5, 22, 23. Dice, en cambio, anteriormente habla de los frutos de la carne, ¿verdad? Pero dice, en cambio, el fruto, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Esta versión me pareció un poquito más clara. Dice, amar a los demás. ¿Qué complica, hermanos? Ay, Dios santo, yo, Señor, me pone a amar al prójimo, pero el prójimo a veces no colabora, ¿verdad? ¿Están conmigo? Dice, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. O sea, eso significa que yo tengo que tener una sonrisa oreja a oreja siempre. Esa vivir en paz, esa es la paz que Dios da. Eso no es que estoy pasando la de Caín, como dicen por ahí, y yo tengo que estar así de... No. Sino es la actitud de saber quién está en control de esa tormenta que yo estoy pasando en ese momento. Dice, y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables. Pacientes, ay Dios mío, esa palabra a mí me cuesta. Y amables, dice, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Curiosamente, me llamó la atención esos malos deseos y dice que eso se enfoca en el ámbito sexual. Básicamente me llamó la atención eso. O sea que el controlar mi carne y lo que yo como carne deseo, ¿verdad? Y dice, no hay ley que esté en contra de esto.
O sea, como nosotros decimos secularmente, aquí no hay tu tía, ¿verdad? Hay gente que quizás le gusta esto en otra versión, pero esta me gustó porque es un poquito más clara, para mí un poco más clara. Entonces, Dios puede renovar nuestras vidas y ayudarnos en este crecimiento para no quedarnos en un estancamiento. O sea, la figura del Espíritu Santo tiene que ser primordial en mi vida. Yo no voy a crecer de acuerdo a mis propias convicciones. Tienen que ser a mis convicciones en Dios. No es a la fuerza, pero el crecimiento, como les dije mis hermanos al principio, requiere intencionalidad. ¿Para qué yo quiero crecer? Miren, yo les puse aquí, si no me equivoco, ¿qué significa ser intencional? Yo esa palabra la había escuchado mucho, pero primera vez que yo busco el significado de intencionalidad. Y me gustó, que dice, es enfocarse en hacer algo de forma planificada y asertiva, ¿ya? Hacer las cosas momento a momento, día a día, para luego seguir trabajando en ellas de forma consistente y con perseverancia. Ahora, si yo lo llevo al ámbito espiritual, ser intencional significa sencillamente trabajar en mi propósito. Yo creo que en mi vida espiritual debo trabajar en ella con intencionalidad. Y esto es algo diario, mis hermanos. Me gustó cuando el significado decía que planifica, pero de manera asertiva, porque no siempre los planes son correctos y son adecuados. Pero yo pienso que en medio de esta intencionalidad sigue imperando la figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ya nosotros aquí hablamos también acerca del propósito, ¿verdad? De entendiendo mi propósito, cuando hablamos acerca de ser como Jesús. Entonces, si yo quiero crecer espiritualmente, debo enfocarme en mi propósito. Y ya comentamos que mi propósito está ¿en quién? En Dios. Él es mi creador, Él me formó. ¿De dónde tengo que buscar la fuente? En Él, en mi diseñador. Entonces, ¿cómo crezco? Me enfoco en lo que Dios tiene para mí. Pero ¿cómo yo voy a saber eso? Como les dije anteriormente, conociendo a Dios. Mis hermanos, esto es sencillo. Dios no me salvó solamente para yo tener la etiqueta de que eres salva. Aquí hay un trabajo que hacer. Tanto en mi vida como en los que me rodean. Entonces, curiosamente, a nosotros muy poco nos gusta que nos hablan de que tienes que trabajar, o de que tienes que hacer, de que te tienes que incomodar. No. O sea, la gente, sinceramente, hermano, ustedes saben que es así. La gente quiere que el predicador se pare en la tarima, en el púlpito, y le diga, Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios me dijo que te va a dar un carro, Dios me dijo que te vas a dar un paseo por los lugares por allá. Pero cuando nos dicen, tienes que hacer, tienes que morir, tienes que sacrificar, tienes que hacer un trabajo, ahí es cuando yo no. Pero ¿quién cree que se hace el daño? Nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, todo depende de nosotros. Y repito, tengo que ser intencional en mi deseo de crecer espiritualmente. Si yo no le doy comida a mi hijo, él no me va a crecer. Si yo no le doy sus vitaminas, sus cosas, se va a quedar ahí estancado. Y si estamos todavía aquí, es porque Dios no ha terminado con nosotros. Y unifico y le añado a que usted es capaz. Usted es capaz. ¿Ustedes se imaginan a Mari predicando aquí?
Aristides Junior, ¿tú te imaginas aquí también cantando así como Marotti y Rancés? ¿Ah? Es un predicador en potencia, Aristides. No me mire así. Maestro. Sí, ay, ¿ustedes creen que no? Si él se está preparando para eso. Ah, eso es lo que él no sabe, que ahí se está preparando. Ah, sí, ay, Dios mío. Ustedes, chicas, están en su proceso de crecimiento, tanto físico como espiritual. ¿Y ustedes creen que ustedes no pueden venir acá a dirigir la alabanza un día? O alguna de ustedes, o tú, mi corazón, a predicar acá, a dirigir a los jóvenes, si estamos en crecimiento. Yo no voy a estar siempre aquí. ¿A qué pastor tampoco? No, señor. Ustedes acá, todos aquí tienen un gran potencial de crecimiento. Todos tenemos un potencial de crecimiento. Pero yo no los voy a obligar ni se los voy a sacar, ni mucho menos el pastor. Incluso ni Dios lo va a hacer. Él va a trabajar en un corazón dispuesto. Hay que pagar un precio, pero la recompensa es mucho mayor. Entonces, no pretendamos ver cambios significativos en nuestra vida si seguimos con los mismos hábitos carnales. No se puede. Entonces, practicando las mismas cosas que me llevan al pecado. No, mis queridos hermanos. Mire, hay algo que uno tiene que meterse aquí. Yo soy nueva criatura. Yo soy una hija de Dios. Yo no soy una creación. Ya usted pasó. Ya usted subió de escalón. De creación a hijo. A heredero. Sacerdote. Nación santa, dice la Biblia. Pueblo adquirido por Dios. Ya usted tiene otro estrato. Otro estatus. Debemos vivir como tal. Tenemos que incomodarnos. Vamos a seguir. Tenemos que incomodarnos. Y ahora vamos para cerrar. ¿Qué hábitos? ¿Qué cosas puedo hacer para que me ayuden en mi crecimiento espiritual? Usted se queda con eso si desea crecer. Si no, simplemente pasa la página. ¿Ya? Primero, hablar con Dios. Mis hermanos, orar es más que un hábito. El orar para el cristiano se debe convertir en más que un hábito. Dice que nos da la fortaleza cuando nos sentimos débiles, esperanza cuando nos sentimos perdidos y nos ayuda a sentir más cerca el amor de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, parece tan sencillo, pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta sacar un tiempo para orar, para hablar? Vamos a quitarle la orar. ¿Cómo cuesta sacar un tiempo? Parece tan sencillo decirlo, pero ¿cómo se complica? Y era como decía al principio, no espere el momento perfecto porque no va a tener un momento perfecto para orar. No, señor. Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Atentos a sus oraciones. O sea, Dios está así pendiente. Y cómo algo tan sencillo nos cuesta. Pero nosotros debemos ser más hábiles que el enemigo, que es el que siempre nos pone la cascarita. Yo sé que yo no puedo orar acostada porque quedo ahí, señora Laura, ahí quedo. El Señor no.
Yo no puedo orar y que me levanto, que no sé qué, me voy a arrodillar. Hermano, tengo que ser sincero, no lo puedo hacer. Pero usted sabrá cómo hacerlo. Pero es tan sencillo el hábito de orar. Y sinceramente, mis queridos hermanos, a veces pasamos 1 o 2 días e increíblemente no hemos orado. Ni siquiera hemos dicho, gracias, Señor. O sea, que eso es un hábito increíblemente. Por eso que hay aplicaciones. La mía dice, recuerda orar. Porque parece, es nuestro primordial recurso, pero lo dejamos de último. Creemos ese hábito. Hay gente que le encanta orar en el carro. Cuando yo estaba trabajando en un proyecto, me agarré de esa. Cuando Ingrid me comentaba mucho de que cuando iba en el tranque iba orando. Y yo voy a hacer lo mismo, porque es mentira que yo me voy a parar y que media hora antes pasé el devocional. No, hermano, o sea, uno tiene que ser sincero con uno mismo también. Si lo puedo hacer en el carro donde estoy yo sola, ahí voy hablando con Dios y voy orando. Busque el tiempo, pero cree el hábito, hermano. Creemos ese hábito. Estudiar la palabra. Ay, hermano, si nos cuesta sacar tiempo para orar, ¿ustedes creen que nos va? No, hay que crear el hábito de estudiar la palabra de Dios. Dice, un seguidor de Cristo debe dedicar tiempo diario a leer la Biblia, a reflexionar sobre su mensaje y orar para encontrar forma de convertir las lecciones de las Escrituras en un estilo de vida. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se come? En la Biblia está. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pasos, una luz que alumbra mi camino. O sea, un foquito que nos dice cómo ir. Eso hace la palabra de Dios. Hermanos, un hábito que debemos tener, estudiar la palabra de Dios. No solo leerla, esto es masticarla. El versículo que habla de la decisión de estudiar la palabra como lo hizo Esdras, ¿verdad? Esto es ver por qué significa, y si me tengo que quedar ahí y preguntar, lo tengo que hacer. Dice, relaciónate con tus hermanos de la fe. Ten relaciones edificantes. Aquí también hablamos de eso, ¿verdad? Únete a un grupo pequeño y crece junto a ellos. Hermanos, ahora mismo la conformación de los grupos pequeños, eso no es que el pastor quiera molestar. A veces uno lo siente así, pero no. Es una herramienta que nosotros tenemos para crecer espiritualmente. ¿Cómo nosotros hemos aprendido, Amarotti, en ese grupo? Y por eso les sigo animando, si los que están en Zoom, aún algunos que todavía, y los que estamos, hay que ser persistentes. Porque ahí aprendo, a veces alguien dice algo y yo no me lo sabía, dice la Biblia, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Entonces, esa invitación va a estar siempre en pie. Y si ya nosotros hemos estado experimentando lo que es crecer en un grupo pequeño, animemos a los demás a que lo hagan también. Porque es un hábito relacionarme y no esperar el día de la reunión. Si yo en la semana puedo chatearle a mis hermanos cómo están, cómo van, pudieron leer, pudieron estudiar, cómo está la familia. Ese relacionarse debe ser un hábito. A veces, en serio, hermano, a veces se nos pasa 15, 20 días sin saber de un hermano o sin hablar con alguien. No tenemos la necesidad de venir aquí a la iglesia para vernos. Si tenemos un recurso muy bueno que es la tecnología. Una llamadita, hermano, ¿cómo estás? Me siento así, vamos a tomarnos un café, vamos a hacer eso. El relacionarse, la hermandad es importante. Como hemos dicho muchas veces, no somos islas, ¿verdad? Entonces, el otro punto dice, comparte con otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice, al compartir tu experiencia personal con amor y empatía, lo interno se vuelve externo. Además, las lecciones aprendidas en privado se vuelven parte de un estilo de vida que tiene el potencial de guiar a otros
hacia el propósito y el plan de Dios que tiene para ellos. En pocas palabras, comparte tu testimonio. Dile a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. El testimonio es una de las armas más poderosas que el cristiano tiene. No necesitamos mucha teología. No necesitamos preparar un mensaje. No. Al yo compartir lo que Dios hizo o está haciendo conmigo, ténganlo por seguro que alguna vida puede ser ministrada. Vamos a proponernos como meta. En la semana, hablémosle a 2 personas. De hecho, el pastor, ¿se acuerdan que nos habíamos dicho que hiciéramos una listita de personas que no conocieran el Señor? Mis hermanos, yo sé que todos nosotros conocemos como mínimo 5 personas que no conocen del Señor. Y lo peor, que no lo conocen y que lo necesitan. Pongámonos como meta semanal 1 a 2 personas. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Poder de Dios, dice que es el evangelio. Poder transformador. Creamos ese hábito de compartir. Yo creo que muy pocos lo hacen. Y a veces tenemos hasta el descaro, discúlpeme, de criticar a otras personas que sí salen a predicar. O sea, hagámoslo sencillo nosotros. En el trabajo, en la casa. Hagámoslo. Y por último, recobra ánimo diariamente. Ese, para mí, el que más me impacta. ¿Por qué? Dice, recuerda todas esas veces que Dios te ha ayudado. En los momentos de desánimo, háblale a tu alma y continúa creyendo que Dios lo seguirá haciendo. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, si en algún momento usted se tiene que regañar, regáñese. Porque el desánimo siempre llega. Todos los días sale una situación. Pero recuerda que si Dios ya te ayudó en una, te va a seguir ayudando en otra. Pero muchas veces nos desanimamos a tal punto que definitivamente todas las demás se nos olvidan. No voy a orar, no voy a leer la palabra, no voy a ir a la iglesia. No voy a predicar, no voy a cantar, no lo voy a hacer porque estoy desanimada. Y un hábito que debo crear es todos los días, si no me quiero levantar de la cama. Es una lucha. Es una lucha que todos pasamos. La dejé de última, pero para mí es la que más significado tiene. Anímate. Recuerda que Dios está contigo, que no te ha dejado, no te dejará, no te desamparará. Dice que va a estar contigo siempre, por muy difícil que sea la situación. Levántate, anímate. Y esa lucha, si bien es cierto yo puedo hablarte, Chele, anímate, no sé qué, no sé, pero tú puedes decidir no escucharme. Eso depende de mí. Disponte a hacerlo. Como cantaba en la alabanza ahorita, que en todo momento, que yo siempre voy a seguir cantando hasta la eternidad. Hay días, Marote, hay días que no ganas de cantar cuando tengo 5 bultos encima. Pero ¿qué decido yo? O quedarme ahí o levantarme con todas las armas que Dios me ha dado. Y eso hace parte del crecimiento. Porque otra noticia que les voy a dar. Crecer espiritualmente, lo siento, pero eso no es un arco iris de colores, con destellos.
El crecimiento cuesta, pero vamos de la mano con el Dios Todopoderoso que nos da victorias, que nos levanta, que nos restaura, que nos coloca en lugares celestiales. Requiere disposición y requiere que te muevas y te incomodes. Es tiempo de crecer. CCP, quiero cerrar con esto. Es tiempo de crecer espiritualmente. Te hablaron, si todavía no lo puedes hacer, estás en ese proceso de estancamiento, vamos a buscar ayuda. Mis hermanos, todos pasamos por eso, de que no sé cómo hacerlo, no sé qué sentir, no sé qué hacer. Todos. El pastor, yo sé que ha pasado por eso. Yo les estoy hablando y sigo pasando por eso. No nos hemos graduado todavía. Pero no puedo seguir teniendo el mismo comportamiento. No puedo seguir en el mismo lugar. El mundo va cambiando. Mejor aún, Cristo está a la puerta. Y si sigo en ese estancamiento, en ese encierro, cuando dice la Biblia que Jesús se viene a buscar a sí mismo, tengo que parecerme cada día más a Él. Tengo que seguir trabajando en el ser como Jesús. Así es que hoy les quiero animar a que trabajen su crecimiento espiritual, a que se incomode, crezca, porque trae beneficios. El ser mejor cada día en Dios trae beneficios. Así es que, mis queridos hermanos, esto era lo que le quería compartir. Si Dios lo permite, la semana entrante estaremos profundizando un poquito más, porque me quedé en lo que debo añadir, porque ese es el crecimiento. Debo seguir sumando. Así que si Dios lo permite, el domingo que viene estaremos continuando. Dios me los bendiga. El busito vino justo a tiempo. Pero no salgan todavía porque los niños no han terminado, así que vamos a esperarlos a ellos. Wow. Bueno, Dios hace tranquilitos, todo tranquilito, alguno se va a ir. ¿Cuánto sienten que el Espíritu Santo les habló en esta mañana? Yo creo que nosotros hemos sido como acondicionados, voy a decir, a ser cristianos pasivos. Hace algunos años leí un libro que se llama La Nueva Reforma de Greg Ogden, y él hablaba sobre eso, de que hay algo que nosotros no hemos superado todavía de la Inquisición o del tiempo previo a la Reforma. Y es esa mentalidad de que hay jerarquías dentro de la iglesia y hoy nosotros le llamamos ungidos. Posiblemente en esta iglesia no usemos ese término, pero sí nos manejamos con esa idea de que hay otros que pueden y yo no. Y qué bueno que Olivia dijo eso de que no hemos terminado. Yo a veces me siento seco, hermanos, que no sé ni qué decir. Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿verdad? No sé ni qué leer, que no tengo ganas de hacer nada, ni de venir a la iglesia. Pero bueno, eso que dijo Olivia, esas características de la disciplina y de intencionalidad, es algo que aprendimos. Porque yo sé que la voluntad de Dios no es que yo me quede en la casa cuando puedo estar perfectamente en la iglesia. Sé que la voluntad de Dios no es que yo no estudie la palabra. Y así como yo intencionalmente, ¿cuántos se sienten animados todos los días por ir al trabajo? Levante su mano. Todos los días se paran. ¿Cuántos se paran todos los días animados para ir a la escuela?
Ay, es clase. A mí no me tienen ni que levantar. Yo me levanto solito para ir a la escuela. Pero vamos porque tenemos que hacerlo. Así también en nuestra vida espiritual hay cosas que tenemos que hacer para estar bien. Gracias, Olivia, por ese mensaje. Gracias. Les recomiendo que una vez ese mensaje esté en el tome tiempo y examínelo. Bueno, oremos. Señor Jesús, gracias por lo que hemos recibido en esta mañana. Ayúdanos a ser oidores proactivos.